Hoy hablaremos la batalla contra la depresión y quiero que lea conmigo el Salmo 40, versos del 1 al 2. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. El hecho de estar deprimidos es un asunto que no podemos ignorar. Cuando no tienes ganas de bañarte, no tienes ganas ni siquiera de ponerte los zapatos, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de salir, no tienes ganas de nada. Y esa sensación de desaliento, de no querer hacer nada, de ver la vida a blanco y negro, de no encontrarle placer a la vida y a las buenas cosas que tenemos a nuestro alrededor, es algo bastante tormentoso. Y es a eso y a otros síntomas que podemos denominarle depresión. Solo se necesita, iglesia, conocer un poco sobre el tema de depresión para entender lo importante que es nuestra mente, el mundo que es nuestra mente. Nuestra mente es poderosa, pero a la vez es demasiado sensible, es demasiado vulnerable. Y cuando entendemos el poder de la mente, note que si nuestra mente es saludable, todo nuestro cuerpo va a estar saludable. Si nuestra mente está enferma, todo nuestro cuerpo va a estar enfermo y por ende todo nuestro entorno va a estar enfermo. Casi todo en la vida depende de la cabeza, depende de la mente. Porque cuando usted tiene un dolor de pierna, usted se toma un medicamento o hace algo y se puede revolcar y como que me duele la pierna. Pero cuando te duele la mente, cuando te duele el alma, cuando se trabajan procesos donde simplemente hay una impotencia y no sabes qué hacer. Y dentro de la iglesia, desafortunadamente es un tema que se ha manejado de manera irresponsable. Porque cuando vemos a alguien bajo estados característicos de depresión, pensamos que es un asunto netamente espiritual. Si alguien aquí ha experimentado estar quizá en otra iglesia o haber vivido un tiempo en otra congregación, notará que la mayoría de iglesias o mayoría de congregaciones piensan que es espiritual, que son demonios. Entonces lo primero que hacen es, no, lo que usted necesita es una liberación. Entonces viene, no, estoy deprimido, en el nombre de Jesús, espíritu de depresión, sal fuera de esta persona y Y ok, está bien, no hay ningún problema con la liberación, estoy de acuerdo con la liberación es esencial dentro de una iglesia porque es el pan de los hijos, dice la Biblia. Pero el punto es que la iglesia ha intentado evadir el problema pensando que una sola liberación va a romper el problema de la depresión. Y si la persona sigue bajo la dinámica, es decir, si la persona dentro de la iglesia es liberada de la depresión, supuestamente una liberación, y la persona sigue, no, me sigo sintiendo triste, me sigo sintiendo decaído, es que siento que no valgo. ¿Sabe qué es lo que hace la persona que lo liberó, el pastor o el líder? No, levántese, es que tenga más fe, usted no está caminando en fe, es que usted le está dando lugar al diablo, es que usted no está creyendo en Dios. Esa es la manera de defendernos nosotros los pastores cuando alguien no tiene un proceso de restauración. Porque pensamos que nosotros todo lo hicimos bien, pero la persona es la que está actuando mal. Cuando nos damos cuenta que hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, en nuestra mente, que no tienen nada que ver con liberación, sino que tienen que ver con procesos de sanidad. Y la depresión no es como decirle a alguien que está durmiendo, hey, despiértese, levántese que nos vamos. No es como decirle a alguien que está aperezado, sacúdase y empiece a hacer las cosas. No, la depresión es diferente, es mucho más complicado. Y déjeme decirle que siento el dolor que usted puede sentir por estar deprimido. No lo quiero, usted va a escuchar muchos mensajes, y perdóneme que le hable esto, pero va a escuchar muchos mensajes que muy probablemente usted va a notar que son mensajes que lo juzgan más que levantarlo. Entonces vas a escuchar, levántese, 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 pero ¿cómo me levanto? ¿Y cómo hago? ¿Cómo puedo proceder a ser diferente? Sepa que la depresión, para que usted y yo la entendamos, la depresión es un trastorno mental. Es una enfermedad que es difícil de entender. No es lo mismo que usted tenga un dolor, como se lo digo, en alguna parte del cuerpo, va al médico y el médico le envía exámenes.
Le está doliendo la rodilla, entonces vamos a ver si es que de pronto hay algún problema, ya no tiene el mismo líquido la rodilla, bueno, qué sé yo, vas, te sacas exámenes, el médico mira, hay una radiografía que puede ver qué es lo que está pasando con alguna parte de tu cuerpo. Cuando tu mente se enferma es diferente, porque no hay una radiografía para la mente. Nadie puede entrar en tu mente, el único que puede entrar en tu mente se llama Dios. ¿Alguien dice amén? Y por eso es una afección que necesita proceso, pero que también necesita a Dios. Y damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por los psicólogos, le doy gracias a Dios por los psiquiatras, por la medicina, por la psicoterapia, pero tenga presente que cada una de las cosas que usted busca en medio de su depresión no tendrán efecto si Dios no está presente. Nada funciona sin Dios. El Salmo 127, verso 1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Es una qué? Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias, que dice, no sirve para nada. Quiero que usted tenga presente que nada en la vida funcionará sin Dios. La medicina, por más contundente que le hayan puesto a usted para aliviarle el dolor, si Dios no está, no funciona. Usted puede ir a donde el psicólogo y las terapias no le funcionarán si Dios no respalda las terapias. Usted puede tomarse esa medicina, pero si Dios no le pone su esencia a la medicina, no le pone el poder a la medicina no va a funcionar. Se lo repito una vez más, necesitamos a Dios. Diga conmigo, yo necesito a Dios. Y note que en este texto que acabamos de leer hay dos cosas fuertes que David menciona. La primera es pérdida de tiempo e inutilidad en lo que se hace. Haga lo que haga, con quien lo haga, sea hombre, sea mujer, sea la persona más brillante de este mundo en el área que usted haya buscado. Si Dios no está, hay dos cosas que van a suceder en tu vida. Primera, vas a perder el tiempo, vas a perder el dinero y vas a perder todo el esfuerzo que has hecho. Todo en la vida necesita a Dios. Mi casa necesita a Dios. Mis finanzas necesitan a Dios. Mis proyectos necesitan a Dios. Todo lo que yo emprenda necesita a Dios. Mis sueños necesitan a Dios. Para yo poder ser sano, necesito a Dios. Para yo poder ser libre, necesito a Dios. Si no, voy a perder el tiempo y voy a desparramar todo lo que yo he dicho que es inversión. Y al ver las escrituras nos damos cuenta de que hubieron muchas personas que pasaron por estos procesos de depresión. Las personas, por mencionar personas relevantes en la Biblia, David lidió con la depresión, Elías, Job, Jeremías. Entonces tú ves en la Biblia otro hombre que fue uno de los grandes adoradores y que fue una de las manos derechas de David, que se llamó Emán, que también lidió con la depresión, por mencionar los más relevantes. Y en medio de todos los sucesos que se presentan a causa de la depresión, tuvieron salida. Ellos no tuvieron psicólogos, ellos no tuvieron terapias, tuvieron a Dios. Hay momentos en la vida donde tú lo único que necesitas es a Dios. David en medio de su depresión tuvo a Dios. Elías tuvo a Dios. Jeremías tuvo a Dios. Y yo quiero darte una buena noticia. No tienes al mejor psicólogo quizá, pero tienes a Dios. Él te puede sacar. Y te lo voy a decir a través del mensaje, que Dios sí te puede liberar de la depresión en el nombre de Jesús. Pero sobre todo lo que haga, iglesia, sobre todo lo que haga, confíe en Dios. No confíe en el hombre, confíe en Dios. Y es tan fuerte este fenómeno de la depresión que según las estadísticas, el 5% de toda la población en el mundo sufre de depresión. El 5%, eso es demasiada gente. Es demasiada gente. Cientos y cientos y miles de personas lidiando con la depresión. Y no podemos obviar la iglesia, porque dentro de la iglesia cristiana hay una ola que ha tomado gran cantidad de personas en depresión. Hoy tenemos casos aún, pastores, ministros, que se suicidaron por la depresión. Porque la depresión es algo que no podemos obviar. Y teniendo conciencia de que la depresión es una enfermedad a la que le tenemos que poner atención, ¿qué vamos a hacer con ella? En primer lugar, le quiero hablar de lo que es y lo que no es la depresión. Es importante poder diferenciarla, ya que muchas veces nos encontramos categorizando depresión a algo que no es depresión. Y es de vital importancia justamente diferenciar lo que es depresión,
lo que es estado de ánimo y lo que es tristeza, que son tres cosas muy diferentes. Lo que es depresión, lo que es estado de ánimo y lo que es tristeza. ¿Qué es la depresión? Y quiero ahondar un poquito sobre qué es la depresión. La depresión, como bien lo dijimos, es un trastorno mental, es una enfermedad, es un síndrome que se desarrolla y que afecta el funcionamiento emocional de la persona, que afecta el bienestar emocional de la persona y que persiste con el tiempo. La depresión, para entenderlo mejor, podríamos decir que existen tres tipos de depresiones, que es la depresión del trastorno depresivo mayor. Permíteme que le hable un poquito de esto para podernos contextualizar. Existe también la depresión persistente, que en algún momento se lo llamó distimia. Y existe también la depresión o trastorno bipolar. En el trastorno bipolar existen tres clases, ¿sí? Trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y ciclotimia. Pero permítame hablar sobre todo de las más comunes, que las dos primeras, que es el trastorno depresivo mayor y el persistente. Y cuando hablamos del trastorno depresivo mayor, estamos hablando que una persona que lidia con la depresión en esta área tiene una duración mínima de 2 semanas. Para que alguien pueda ser denominado bajo depresión, tiene que estar mínimo 2 semanas bajo algunos estados. Por ejemplo, que está todo el día bajo un estado de ánimo depresivo, está con pérdida de placer, desinterés todo el día por lo que hace, tiene una pérdida significativa de peso y no es por dieta. Cuando alguien usted ve y bajó de peso impresionantemente, esa causa y es quizá de pronto una señal de depresión. Entonces, por eso las personas que están bajo depresión buscan mucho los chocolates, el azúcar, porque tú sabes que todo lo que es azúcar activa la dopamina. Y la dopamina, como bien lo dijimos cuando predicamos acerca de la pornografía, la dopamina es como esa vaina que te produce placer, bienestar. Entonces, la persona deprimida, al buscar mucho azúcar, mucho chocolate, está intentando tener un poquito de bienestar, tener un poquito de sosiego en su vida, sensación de bienestar. La persona deprimida tiene insomnio o hipersomnia. ¿Qué significa? La persona que duerme poco o duerme demasiado. Tiene culpa excesiva, sentimientos constantes de inutilidad. No sirvo para nada, nada me sale bien, la gente no me ama, el mundo no está bien, etcétera. Todo lo ve pesimista. Y sobre todo en este trastorno depresivo mayor, la gente tiene ideas suicidas. Se quiere morir, medita, maquina cómo matarse, cómo terminar con su vida, etc. Y estos son estados muy severos en el hombre que pueden ser cortos. Pueden, como le digo, durar 2 semanas. Son severos, pero son cortos. Alguien que pudo haber tenido este estado depresivo mayor fue el profeta Elías. El profeta Elías, veo que se relata en Primera de Reyes capítulo 19 que huye al desierto a causa de una amenaza que recibe de parte de la reina llamada Jezabel. Y cuando él huye al desierto, Elías experimenta justamente temor, experimenta desesperación y también dice: yo me quiero morir. Él desea morirse. Es muy probable que él haya estado en un estado depresivo mayor, donde ya no le encontró sentido a la vida después de haber tenido una gran victoria sobre su vida. Algo que yo quiero que usted tenga presente dentro del mundo espiritual es que después de grandes victorias pueden haber grandes ataques. Y por eso, cuando usted experimente una victoria espiritual, cuando usted experimente una victoria en su vida, usted tiene que cubrirse con la sangre de Jesucristo y romper en el nombre de Jesús todo espíritu de venganza o de retaliación que venga contra su vida. Usted tiene que cubrir su casa, su familia, porque casi siempre el diablo intenta atacar cuando hay procesos grandes de victoria. Elías tuvo un proceso grande de victoria y fue atacado con esta área depresiva. Pero también existe el trastorno depresivo persistente, que es como el segundo tipo de depresión más común. Y podríamos decir que este tipo de depresión es menos severo, pero más longevo, es mucho más largo, es más durable. ¿Por qué? Porque tiene una longevidad aproximadamente de 2 años. Pero la persona que está en este tipo de depresión se mantiene casi todo el tiempo deprimido, pero no todos los días. Va a tener días alegres, va a tener días buenos, pero vuelve y cae en la tristeza y vuelve y cae en la depresión, y así lleva 1 o 2 años. Tiene poco apetito o sobreapetito, es decir, come mucho, también duerme poco o duerme mucho, tiene baja autoestima, tiene poca concentración, tienes sentimientos de desesperanza. Pero hay algo clave aquí con este tipo de depresión persistente, y es que no tiene ideas suicidas. El que
tiene este tipo de depresión no quiere morirse, es decir, lidia con ella, ve la vida de una manera negativa y de pronto se esfuerza, sale a flote, está bien un mes, 2 meses, pero vuelve y se hunde, pero no tiene ese sentimiento constante de quererse quitar la vida. Y hay 2 personajes en la Biblia que para mí tuvieron justamente este tipo de depresión persistente, que fue el profeta Jeremías y fue el rey David. De Jeremías tanto es así que lidia con la depresión que él escribe un libro que se llama Lamentaciones, en medio de lidiar con unos sentimientos de angustia y de tristeza. Y Jeremías, cuando usted ve la historia, es considerado como el profeta llorón, porque experimenta constantemente en su llamado soledad, rechazo. Dice la historia que Jeremías es ridiculizado por el mensaje que expresa, es perseguido y en ocasiones es prácticamente maltratado y torturado, generando justamente que él entre a un cuadro depresivo en su vida. Es más, él escribe el siguiente texto. Mire lo que dice Jeremías capítulo 20, versos del 7 al 8. Oh Señor, me engañaste y me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí cuando hablo, me brotan las palabras, grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor se han convertido en objeto de burla. Pero después el versículo 17 y 18 dice: ¿por qué no me mató al nacer? Mire la depresión que tiene Jeremías. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Lo está diciendo un profeta, lo está diciendo un hombre de Dios, lo está diciendo una de las personas más usadas por Dios en la Biblia, en un estado de depresión, donde dijo: yo hubiera preferido que me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Y yo no sé si alguien se ha sentido así, si alguien en algún momento no le ha hallado sentido a la vida y dice: ¿por qué mejor no me morí antes de nacer? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? Con estos ejemplos que le doy, quiero decirle que usted no es el único que está atravesando por momentos difíciles. Pero hay algo clave. Cuando tú lees Jeremías 20, vas a leer todo el capítulo y te darás cuenta de algo. Jeremías dice: sin embargo, hay un fuego dentro de mí que no pude contener, y por eso cumplí con lo que tenía que hacer. En medio de cualquier episodio o cuadro que tú tengas en tu vida, cuando tú y yo decidimos confiar en Dios, Dios tiene la responsabilidad y Dios va a hacer que tu vida salga de ese hueco tan hondo, tan profundo y tan oscuro. Porque una cosa sí es clara: Dios no te va a dejar donde tú estás. Dios te va a sacar de ahí y te va a dar lo que tanto has anhelado. Sí, van a haber momentos difíciles. Por eso David escribe algunos de los salmos donde expresa su tristeza también y desaliento. Note que la historia de David no es la mejor. Muchos dicen: ay, yo quiero ser como David, ay, yo quiero matar gigantes, ay, yo quiero ser rey como David. Pero ¿estás dispuesto a pasar todo el proceso que vivió David? Yo veo un David prácticamente toda su vida bajo un estado de depresivo persistente. ¿Por qué? Porque veo que fue un hijo no deseado, rechazado por sus padres y por sus hermanos, burlado por Goliat. Si él enfrentó a Goliat, pero Goliat se burló de él y lo tuvo en baja autoestima. Odiado y perseguido por el rey Saúl. Tuvo que vivir en desiertos y en cuevas. Pecó con Betsabé y ese pecado con Betsabé lo llevó a que él perdiera un hijo que tanto amaba. Después de eso, su hijo lo traiciona y lo quiere matar, que se llama Absalón. Aparte de eso, dentro de su familia, un hijo de él violó una hija de él, es decir, un hermano viola a su hermana dentro de la familia de David. Así que David tiene un estado depresivo persistente, porque su vida no fue fácil. Sí, mató un Goliat, sí, fue rey de Israel, sí, fue el dulce cantor, sí, escribió el libro más grande de la Biblia, pero tuvo un problema complicado en el transcurso de su vida y fue depresión. Cada uno de estos sucesos generan una vida bastante quebrada y llena de tristeza, la cual es admirable en cómo Dios la gestiona. ¿Y qué diríamos de Job? Job también tuvo un proceso difícil. Yo le quiero decir algo en medio de esto que le he dicho hasta ahora, y es: valore todo lo que Dios le ha dado. ¿Está escuchando? A veces nosotros somos tan malagradecidos con Dios. A veces nosotros somos tan llevados por nuestra codicia y tan llevados por nuestros deseos egoístas que nos desenfocamos de todos los tesoros que Dios nos ha puesto al lado. Usted no sabe
Si la persona famosa que usted admira está hundida en la depresión y muestra una cara ante el mundo que tiene que mostrar, pero que en realidad no es la cara que tiene, porque vive en un mundo de oscuridad, vive en un mundo de tinieblas y de muerte. Y quizá usted anhelando esa fama, y quizá usted anhelando todo el dinero de su vecino, y quizá usted anhelando todo lo que tienen los demás, pero te estás desenfocando de toda la plenitud que Dios te ha dado. Un buen papá, una buena mamá, unos buenos hijos. No tienes todo el dinero del mundo, pero tienes comidita en la mesa sin depresión. Puedes salir al centro sin carro, pero tienes tus piecitos completos para ir y disfrutar de una buena conversación. ¿Por qué nos vamos a desenfocar de los tesoros que Dios nos ha dado? Usted tiene todo lo que tiene y tiene paz. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted quisiera un banquete impresionante en depresión, en tristeza, en angustia, o un arrocito con papa lleno de paz? ¿Se da cuenta que nosotros somos malagradecidos? Porque no valoramos en verdad los tesoros que valen la pena. El dinero va y viene, las casas y los lujos van y vienen, los seguidores en las redes sociales van y vienen, los likes van y vienen. Pero la paz que Dios da es una paz que el mundo no da, porque la paz del mundo es pasajera. Es decir, amén, dale ese aplauso al Señor. ¿Por qué le digo que la paz del mundo es pasajera? ¿Sabe por qué es pasajera? Porque cuando yo veo a una persona que fluye en redes sociales es pasajero, es una paz, es un deleite pasajero. Cuando yo veo a una persona que tiene mucho dinero es pasajero. Por eso la Biblia dice: el impío crece como la hierba, es pronto cortado, pero el justo florece como la palmera, despacio, pero aún en la vejez fructificarán. Así que vamos a valorar todo lo que Dios nos ha dado. Señor, no tengo carro, pero puedo caminar. Señor, no tengo el mejor alimento en mi mesa, pero puedo comer en paz. Señor, no tengo la mejor cama, esta cama le suena hasta la conciencia, pero duermo tranquilo. Señor, no tengo las cobijas más caras del mundo como las tienen otros, pero puedo tener el abrigo que necesito. Señor, no tengo la casa más grande, pero tengo un techo donde refugiarme, y sobre todo, porque tengo paz. Yo quiero que usted haga todos los días algo cuando se levante, y yo lo hago siempre. Señor, gracias por tu paz. Y si a alguien le falta paz, en el nombre de Jesús, yo estoy soltando la palabra de Dios sobre tu vida. Toda depresión se va de tu vida, porque la Biblia dice: yo les enviaré medicina y sanidad. Y en el nombre de Jesucristo, yo desato sobre tu vida medicina y sanidad. Y toda depresión se rompe de tu vida, de tu familia, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, que fue lo que prometió Jesús, te abraza para que vivas en la plenitud que el Padre diseñó para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, entendemos lo que es depresión, pero también que existe lo que es el estado de ánimo. Y el estado de ánimo podemos categorizarlo como una experiencia pasajera donde se responde a ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando pierdes un trabajo, cuando hay una ruptura amorosa, cuando quizá pierdes un familiar, cuando quizá de pronto estás enfermo y esa enfermedad te ha anulado un poco la vida. Eso se llama un estado de ánimo. Y aunque no lo crea, Jesús pasó por un estado de ánimo bastante triste. Lucas 22:44 dice: oró con más fervor y estaba en tal agonía, mire lo que dice la palabra, agonía de espíritu, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Usted se imagina el estado emocional en el que estaba Jesús? Él no dice que sudó gotas de sangre. Note que el texto dice su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Lo que está diciendo la palabra es que él sudaba tanto como cuando alguien se desangra. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Es decir, que él se empapó de sudor, de la agonía, el desespero que tenía, y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el término agonía sugiere intensidad de sufrimiento emocional que experimenta Jesús cuando le pide a su Padre que lo ayude. Un estado de ánimo bastante quebrado. Y el término agonía es el término que muchos tienen, porque están pasando por procesos difíciles de pérdidas. Pero también debemos diferenciar lo que es depresión, estado de ánimo, y lo que es tristeza.
Es una emoción saludable. La tristeza no es mala. Es una emoción saludable. Yo veo en la Biblia que el Espíritu Santo se contrista. Él se entristece cuando nosotros actuamos mal. Él se entristece cuando nosotros pecamos. La tristeza no es mala. Y tampoco es una manera de ser malagradecido con Dios. Es de entender que somos seres emocionales. Y como seres emocionales necesitamos entender que hay momentos en la vida importantes donde voy a estar triste. Y que nadie lo va a entender. Y en la Biblia notamos justamente a Jesús triste porque Jesús lloró. Notamos al Espíritu Santo, le repito, que tuvo momentos y que aún hoy se contrista cuando nosotros hacemos las cosas malas. ¿Entendemos lo que es depresión? Entendemos lo que es estado de ánimo y entendemos lo que es tristeza. Comprendiendo esto de manera resumida, en segundo lugar, quiero preguntarle y es, ¿qué hacer con la depresión? ¿Qué vamos a hacer con la depresión? Mire, quiero decirle algo, no juzgue, no critique. No sea incomprensible con alguien que lidia con la depresión. Si su hijo lidia con la depresión, no lo juzgue. Si su papá, su mamá, un familiar lidia con la depresión, no lo juzgue. Si usted no ha vivido lo que es depresión, usted no sabe lo que se siente. Si usted ha vivido lo que es depresión, va a poder ponerse en los zapatos de la persona que está deprimida. Porque muchas veces nosotros somos tan inconscientes que atacamos a quien está triste y atacamos a quien está lidiando con esta situación. Porque créame que la depresión es como vivir en modo avión. Es como estar muerto en vida. Nada satisface, nada llena. Si es de día queremos que sea de noche. Si es de noche queremos que sea de día. Nada funciona. Y en ocasiones se siente la sensación de querer salir corriendo y simplemente gritar y pensar que eso va a ser suficiente para poder alivianar nuestra carga. Deseamos morirnos. La depresión es demasiado pesada en la vida de un hombre y no hay un remedio instantáneo. Podría decirte aquí, a través de esta prédica tú vas a salir sin depresión. Me encantaría, pero no hay un remedio instantáneo para la depresión, ya que en medio del desespero queremos salidas inmediatas. Pero esas salidas inmediatas que tú buscas en medio de la depresión, lo que va a hacer es hundirte más en el hueco de tu muerte. ¿Por qué? Porque cuando estamos deprimidos, mucha gente busca las drogas y pensamos que las drogas nos van a sacar de la depresión. Y pensamos que las autolesiones, el cortarte las manos, el cortarte las piernas, te va a sacar de la depresión. Que el vivir una vida loca de discoteca, de baile, de licor y de tantas cosas te va a sacar de la depresión. Pero ¿sabes qué es lo que hace la droga? ¿Sabes qué es lo que hacen las autolesiones? ¿Sabes lo que hace la vida loca? Lo único que hace es amortiguar tu dolor, anestesiarte un poquito el dolor. Pero no te das cuenta que lo que está haciendo la depresión es tomando más fuerza. Entonces ya no estás deprimido, sino que ya estás atado. Ya dependes de cocaína, ya dependes de licor, ya dependes de cortarte todo el tiempo tus brazos y tus piernas. Te va a hundir más. Yo quiero que tenga presente que la depresión es un gigante que tienes que destruir. Que la depresión es como una gran montaña enfrente tuyo que tienes que desmoronar y que tienes que despejar de tu camino. Y que eso no se lo hace de la noche a la mañana, que necesitamos ir paso a paso para encontrar una libertad total en ese monstruo que nos está atacando. Recuerde algo, una carrera de 10,000 metros comienza con el primer paso. La libertad de tu depresión comienza cuando tú das el primer paso. Ya no te faltan 10,000, ahora te faltan 9,999. Das un segundo paso, ahora te faltan 9,998. Y cuando menos piensas, vas a avanzar tanto que te darás cuenta que eres libre. La clave para salir de la cárcel de una depresión es tomar determinación de hacer cosas aún que yo no quiero hacer. Algo sí es clave, y es que tú y yo no podemos batallar solos con la depresión. Necesitas a alguien a tu lado para que te ayude en este proceso, que en realidad te pueda ayudar, que en realidad te pueda sostener, que en realidad pueda orar por ti. Y sé que no es fácil, repito, tomar el primer paso, pero cuando no quieras tener ese paso clave para salir de la depresión, ten presente que tu depresión está afectando tu entorno, que tu depresión afecta la relación con tu familia, que tu depresión afecta la relación con los compañeros de trabajo, que tu depresión te va a afectar tu estudio, te va a afectar lo que hagas. Así que en medio de saber que esa depresión te está afectando todo lo que hay a tu alrededor, por favor, da un paso. Ese paso es clave para tu libertad.
Antes que nada podría preguntarse, ¿por qué la depresión, pastor? ¿Por qué la depresión existe? Hay diferentes motivos. Una de las razones por las que la depresión se produce es por el temperamento. Aquellos que tienden siempre a experimentar emociones de tristeza, de miedo, de ansiedad, de enojo de manera intensa. La gente que se enoja de manera intensa es gente que tiende a estar deprimida todo el tiempo. También existen las experiencias y ambientes. Es lo que se vivió en la infancia, lo que se vivió en el transcurso de los años. Por ejemplo, usted puede tener hoy 25 años y de la nada se deprimió. Yo quiero que usted entienda que toda depresión tiene una razón de ser. La depresión no surge de la nada. La depresión siempre tiene una razón de ser. Pero pastor, yo estoy bien y de la nada me deprimí. ¿Qué fue lo que detonó esa depresión? Quizá de pronto hubo un suceso en tu infancia bien complicado y se durmió, pero justamente a esta edad de 20, 25 años despierta. Y la afección que tuvo que haberse producido en una infancia se está produciendo en tu edad adulta, en tus 20, 18, 30 años. Es allí donde hay que trabajar las experiencias y los ambientes que has tenido en tu vida. Y lo otro es lo genético. Se dice en los estudios científicos que de 2 a 4 veces es más probable que alguien desarrolle depresión si un familiar en su primer grado lo ha tenido. Es decir, si papá y mamá tuvieron depresión, es más probable que el hijo tenga depresión entre 2 a 4 veces. Es decir, 2 a 4 veces de probabilidad que ese hijo tenga depresión. No significa que esto es causa y efecto. No significa que si tú tienes depresión, entonces obligatoriamente tus hijos van a tener depresión. Es probablemente la depresión puede ser causa de eso. Pero en medio de lo que pueda ser causa, Dios ha venido aquí para empezar a traer libertad en tu vida. Y en medio del por qué no podemos obviar el asunto espiritual, es porque también sabemos que Satanás ataca esta área. Al principio del mensaje le hablé cómo Satanás atacó a Elías con depresión. Y por lo tanto buscará de todas las formas arruinarte la vida, con la intención de anular propósito. Satanás quería anular el propósito de Elías y va a querer anular tu propósito. Entonces, si existe el espíritu de depresión, creería que no. Creería que lo que hace Satanás es estimular la depresión que te ataca, que es muy diferente, ¿cierto? Entonces lo que hace Satanás es darle fuerza a la enfermedad de la depresión. Por eso la Biblia siempre se refiere a la enfermedad como un azote, no como un demonio. Y en la depresión, al ser un azote, está produciendo que ese espíritu maligno que Satanás comisiona, o el mismo diablo, estimule para que te siga azotando y para que te siga aplastando y para que te siga dañando. Pero en el nombre de Jesús, hoy vas a salir de aquí cubierto con la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando la sangre preciosa de Jesucristo te cubre a ti y a mí, ningún demonio ni siquiera puede tocarla. Porque la cobertura que Dios le da a los hijos es una cobertura impenetrable. Y todo lo que estés pasando en tu vida y todo azote que Satanás trajo sobre tu vida tiene que irse, porque el propósito de Dios es darte vida y vida en abundancia. Amén. Si tú lo crees, di amén fuerte, por favor, fuerte. Y para poder entender esto, yo quiero que comprenda de que no podemos obviarlo. Ahora, ¿por qué da la depresión? Ahora, ¿cómo salir de ella? Volviendo al Salmo 40, David da la clave para salir de la depresión. Salmo 42 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Para poder encontrar una libertad y una salida efectiva para la depresión, iglesia, existen varios e importantes factores que debemos tener presentes. El salmista nombra ciertas cosas. Lo primero que yo debo tener presente para salir de mi depresión es la oración. Nada funciona sin oración. Filipenses 4 del 6 al 8 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Usted no entiende la depresión, pero dice: cuando usted ora, la paz de Dios le llena de tal manera que esa paz va a superar lo que usted no puede entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta por qué es importante la oración? La oración no solamente es para los pastores, que no orar para que Dios bendiga el mensaje.
No, que orar para que me vaya bien en el trabajo. Usted tiene que orar por su mente, usted tiene que orar por su vida, usted tiene que orar por sus emociones, porque cuando usted ora, usted está soltando en el cielo. Usted está produciendo que del cielo se suelte una paz que puede superar lo que usted no entiende. Por eso es que hay gente tan relajada en esta vida, que ora y está tranquila. Ay, sí, tengo un problema, pero no, Dios se encarga. Y uno dice, pero ¿cómo hace? No, Dios es grande, Dios es grande. A veces me llegan en las consejerías con unos problemas bravos. Pastor, me pasó esto, pero no, yo tengo paz, yo sé que Dios va a orar. Y yo digo, ¿cómo? Si yo estuviera ahí, yo estaría desesperado en un psiquiátrico. Pero ¿cómo así que Dios va a orar? Pero como yo soy pastor, claro, mi hermana, Dios va a orar. ¿Sabe qué significa eso? Eso me muestra que es una persona que ora. Porque una persona que ora no puede estar exenta de paz. Sí, van a haber momentos fatigosos, van a haber momentos difíciles, pero la oración cuidará tu mente y cuidará tu corazón en Cristo Jesús para que la paz te envuelva todo el tiempo. ¿Qué es lo segundo que yo tengo que hacer para poder salir de la depresión? Leer la palabra de Dios. El Salmo 1, versos del 2 al 3 dice: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Ojo con lo que sigue: sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Cuando usted lee la palabra, usted no está marchito. Cuando usted no tiene la palabra en su vida, claro, Satanás lo va a bombardear con toda clase de pensamiento negativo. Usted se lo va a creer. Le repito, no sirves para nada. No, ay, si yo no sirvo, no vas a alcanzar. Sí, yo no voy a alcanzar nada. Eres un bueno para nada. Sí, eres feo. Sí, demasiado. Empieza el diablo a decirte miles de cosas y tú te las crees. Pero cuando tú lees la palabra, te darás cuenta lo siguiente: tus hojas no se van a marchitar. Es decir, ay, ya vas a cumplir 40 y no tienes esposo, no tienes esposa. Eso es porque eres demasiada fea. Por eso no te has casado, eres demasiado feo. Cuando usted tiene la palabra, usted sabe que la palabra no lo hace marchitarse, sino que usted dice: Dios tiene algo tan grande para mí que por eso no me he casado. Lo está diseñando tan bien diseñado, tan bien diseñada, que pronto llegará el día de mi suerte. Confiese la palabra. Te vas a morir. No me voy a morir, yo voy a vivir, porque Dios dice que Él me sacia de larga vida. La palabra hace que no te marchites. La palabra de Dios trae libertad. Por eso dedica un tiempo para leer la palabra todos los días. Si usted está pasando por momentos difíciles de depresión, algo que yo le recomiendo cuando yo viví la depresión, y algo que me ayudó muchísimo en mi depresión, fue dormir con la Biblia en audio. Yo colocaba la Biblia en audio bajitico, aunque no la escuchara, medio, y yo me dormía. Intentaba dormirme porque ni podía dormir. Intentaba con la Biblia en audio. Los salmos, los proverbios, el Apocalipsis. Hay muchos que le tienen miedo al Apocalipsis, pero el Apocalipsis es el libro que Satanás le tiene más miedo. Si usted quiere hacer liberación, lea el Apocalipsis y eso liberta. Porque el Apocalipsis le muestra el final al diablo. Por eso al diablo no le gusta eso. El punto es que tú tienes que empezar a leer la palabra. Duerme con la palabra. Cuando estás por la calle, pon la Biblia en audio. Medita en los salmos, medita en los proverbios, medita en esos textos de los evangelios. Lo tercero que yo necesito para poder salir justamente de la depresión es apoyo y compañía. Gálatas capítulo 6 verso 2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. De la depresión no puedes salir solo. En la vida, toda batalla necesitamos a alguien que nos ayude. ¿Amén o no? No podemos batallar solos en la vida. Necesitamos a alguien que nos ayude. Y para poder salir de la depresión, yo necesito que alguien me ayude con mi carga. Que alguien me ayude a orar por mí. Que alguien me ayude a estar conmigo. Que alguien me ayude y me dé una palabra de aliento. Lo siguiente que yo necesito para salir de la depresión es evitar el aislamiento. La mejor compañía para la depresión, ¿sabe cuál es? La soledad. Que usted se cierre en su cuarto, que usted no quiera salir, que usted no quiera comer. Usted está alimentando la depresión. Y yo sé que hay momentos en los que uno no quiere hacer nada, pero evite el aislamiento. Ni aún Jesús, en sus momentos más difíciles, estuvo aislado. Cuando iba y sabía que tenía que sufrir el sacrificio, ¿sabe qué hizo Jesús? Llamó a sus discípulos: vengan a orar conmigo,
Por favor, oren por mí porque estoy angustiado hasta la muerte, dice Jesús. Jesús se abre, Él tiene la compañía de sus discípulos, aunque estos lo abandonaron, pero estuvo con sus discípulos. Busque compañía. Lo siguiente que usted necesita hacer en su vida es practicar el autocuidado. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Pastor, ¿qué tiene que ver esto para salir de la depresión? Si usted no lo sabía, es importante que usted cuide su cuerpo para poder tener una optimidad frente a la depresión que lo está atacando. El ejercicio es clave para su estado de ánimo. Usted se deprime y no hace ejercicio, no corre, no va al gimnasio, no monta bicicleta. Si usted hace ejercicio, le ayudará. La buena alimentación, si usted se alimenta mal, eso va a ser un detonante para tu depresión. Y dormir bien, mínimo 8 horas si puede al día, 8 horas, duerma. El buen sueño ayuda para poder sanar la depresión. Lo siguiente que yo necesito para poder salir de la depresión es la ayuda profesional. En la ayuda profesional existe la psicoterapia y existen los medicamentos que pueden ser formulados por un psiquiatra cuando la depresión es bastante grave. Y usted podría preguntarse lo siguiente: pastor, si yo tomo medicación, ¿significa que estoy loco? Porque muchos piensan eso. O sea que si yo visito un psiquiatra es porque estoy loco. No, no está loco. Un poquito nomás. No está loco, por supuesto que no. Cuando una persona está deprimida, yo quiero que usted entienda que tiene disminuido el suministro cerebral de serotonina y norepinefrina. Sí, después usted se mete a Google y busca qué es eso. Pero cuando el cerebro no tiene ese suministro de estas dos sustancias químicas, y son sustancias naturales que afectan justamente, estas sustancias afectan justamente las emociones y el pensamiento, se necesita medicamento. Para ejemplificar un poco, eso es igual como cuando alguien diabético necesita que le inyecten insulina. ¿Cierto que sí? ¿Para qué? Para que se nivele su cuerpo, se nivele su sangre. Bueno, no sé mucho de medicina, pero a lo que quiero ir es que aunque mucha gente necesita ser medicada, se recomienda que ese medicamento esté entre 6 meses a 1 año. Es lo ideal que tengas ese medicamento. No tengas miedo. Pastor, ¿el medicamento antidepresivo es adictivo? No es adictivo. No es adictivo. Y aparte de eso, sí tiene efectos secundarios que pueden ser molestos: seca boca, desaliento, un poquito de adormecimiento mientras el cuerpo se adapta a esta medicina. Pero escúcheme, no busque la medicina antidepresiva como primera opción, porque es la solución más rápida, pero es la solución más fastidiosa. Busque la ayuda profesional, porque bendito sea Dios por la ciencia, amén. ¿Sí o no? Entonces, si usted busca un especialista para que le mire los huesos, para que le mire la piel, yo tengo que buscar un especialista para que mire mi cabeza, qué es lo que pasa en mi cabeza. Y hay gente que necesita ayuda profesional. Por eso, no obvie la ayuda profesional. No significa que si usted busca un psicólogo, que si usted busca un psiquiatra, entonces no está confiando en Dios. No, señor. Entonces, si usted busca un médico, no está confiando en Dios. Entonces, si usted busca a alguien que le mire por qué tiene esa gastroenteritis, entonces no está confiando en Dios. Entonces, si le sale una alergia brutal en la piel y usted busca un médico, entonces no está confiando en Dios. No, señor, eso no significa. Yo veo en la Biblia aún que uno de los hombres que escribió los evangelios, que se llama Lucas, era médico. Si Dios estuviera en contra de la medicina, Él no hubiera permitido que un médico escribiera un libro. En la Biblia yo veo que cuando un rey llamado Ezequías estaba enfermo de una llaga, que Dios le dijo: te vas a morir, y él oró a Dios y le dijo: Señor, sáname. Dice que Dios le dijo al profeta que pusiera unas ramas en la llaga y que iba a sanar. ¿Qué fue lo que Dios utilizó para sanar a este rey? Medicina. El profeta pudo haber orado, impuesto las manos y sanarse, pero Dios dijo: ponle unas hierbitas, no sé qué, unos medicamentos y se va a sanar, porque Dios respalda la medicina. Amén. Me refiero a lo siguiente, tenga presente esto, y se lo digo como se lo dije al inicio: la medicina tendrá efecto si Dios pone su mano. La medicina no tendrá efecto si Dios no pone la mano. Hay gente ahí que dice: Dios me sanó de cáncer. Lo creo. No, ella no se sanó de cáncer, fue la radioterapia, fue la quimioterapia la que la sanó. Un momento, ok, la quimioterapia hizo su efecto, pero si Dios no hubiera puesto la mano en la quimioterapia, ¿hubiera sanado? Ay, es que yo fui sano de X o Y enfermedad. No es eso, los medicamentos que tomaste. Ok, si Dios no hubiera puesto la mano en ese medicamento, ¿te hubiera sanado? Por supuesto que no.
Todo lo que sucede en tu vida, bueno, es porque Dios lo permitió, porque Dios abrió la puerta, porque Dios puso su mano, porque Dios quiso que eso tuviera efecto. No significa que si yo busco un médico no confío en Dios. No, yo voy a un médico y le digo: Señor, usa ese médico por favor. Si te fue bien en esa cirugía es porque Dios dirigió las manos de esos médicos y por eso saliste bien de la cirugía. Dios es fiel. Sigue confiando en Dios, pero no omitas que una ayuda profesional te puede ayudar en tus estados depresivos. Lo siguiente que yo necesito para salir de la depresión es actuar. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 42: y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me encanta, yo veía esto y figuraba esto en mi mente y es precioso. A medida que yo caminaba me estabilizó. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando yo estoy deprimido y en profunda angustia, como lo estaba David, dice que estaba en el foso de la desesperación, Dios dice: ok, te voy a ayudar, pero empieza a dar pasos de fe, hijo. Empieza a creer. Yo creo que David, en medio de su angustia, en medio de su situación difícil, dijo: hoy me voy a levantar. Se levantó. Hoy voy a comer aunque no quiera, y comió. Hoy voy a salir con mis amigos aunque no tenga ganas, y dio otro paso. Hoy voy a escuchar música aunque no quiera escuchar música que me bendiga, y escuchó música. Hoy voy a ir a la iglesia y voy a adorar a Dios aunque no quiera, y dio otro paso. Y dice David: y mientras, a medida que yo caminaba, Dios me estabilizó. Qué hermoso. Lo que Dios quiere es acción de tu parte. Lo que Dios quiere es que tú pongas de tu parte. Hijo, hazlo en fe. Vamos, tú puedes, hijo. No te juzgo, pero tú puedes actuar. Si quieres salir de la depresión, es importante que comiences a dar esos pasos de fe. Si el cuerpo te dice no comas, vas a comer. Si el cuerpo te dice no hagas, lo voy a hacer. Si el cuerpo te dice no vayas, voy a ir. Actuar. Y lo siguiente, y con esto termino, David dice algo, y lo siguiente que yo necesito para salir de la depresión es paciencia. Diga conmigo: paciencia. Dígalo otra vez: paciencia. Mire lo que dice este salmo: con paciencia. ¿Qué dice? Esperé que el Señor me ayudara. Con paciencia. Es decir, que David estuvo en ese estado y en ese hoyo de desesperación por mucho tiempo, pero no permitió que las circunstancias que lo rodearan lo llevaran a creer que Dios se había olvidado de él, a creer de que Dios ya no lo escuchaba, a creer de que Dios le había dado la espalda. David sabía quién era su Dios. Y cuando David estaba en ese hueco, en esa oscuridad, dijo: yo con paciencia voy a esperar en Dios. ¿Te vas a morir? No, yo con paciencia voy a esperar en Dios. ¿Te vas a quedar en ese estado hasta que te mueras? No, con paciencia voy a esperar en Dios. Nunca más vas a ser feliz. No, con paciencia voy a esperar a Dios. Nunca más le vas a volver a encontrar placer a la vida. No, con paciencia voy a esperar a Dios. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermoso esto. Tenga paciencia. No se rinda. Tú que estás pasando por ese momento difícil depresivo, no te rindas. No creas que Dios no te escucha. No creas que Dios no te habla. No creas que Dios no está contigo. Ten paciencia. Sigue con tu terapia. Sigue con tu medicamento según el médico te lo diga. Sigue con la oración. Sigue con la palabra. Y ten paciencia. Cada paso va a provocar que Dios me estabilice. Y tenga presente que la paciencia es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Y Dios te va a estabilizar. Quiero terminar diciéndole algo. En un momento de mi vida, yo lidié con la depresión. Y el cuadro depresivo que yo viví fue un cuadro depresivo bastante difícil. Un cuadro depresivo donde yo sentía literalmente que me iba a volver loco. Yo permanecía con mis piernas completamente dormidas, amortiguadas. No podía dormir. Literalmente, si dormía 1 hora o 2 horas era demasiado.
Toda la noche me la mantenía caminando de aquí para allá en mi cuarto, desesperado. Yo parecía, usted me hubiera visto, yo parecía loco. Yo no sabía qué hacer, yo era de aquí para allá, iba a la sala, volvía y me entraba al cuarto, no tenía sosiego, no podía estarme quieto un minuto porque la ansiedad era tan fuerte en mi vida que no podía, no comía. Sin comer vivía vomitando. Un estado donde yo me arrodillaba delante de Dios y le decía: por favor, sácame de esto, Dios, sácame de esto. Mi mamá oraba. Algo contundente que mi mamá hizo fue liberación. Mi mamá hizo una liberación porque la merecía, porque hizo una liberación y eso me ayudó, pero aún así yo seguía, pero mi mamá seguía de rodillas. Yo veía cómo mi mamá oraba y mi mamá oraba. En medio de ese proceso yo tomé una determinación y dije: Señor, ayúdame. Así que empecé a colocar música de adoración, porque la Biblia dice que los cánticos de liberación me rodean. Por eso, ojo con la música que usted escucha cuando está deprimido. Empiezas a escuchar ahí música que te deprime más. No, escuche adoraciones. Entonces yo empecé a colocar música de adoración que me libertara, que me ayudara. Después empecé a colocar la Biblia en audio. Nadie me dijo qué hacer. O sea, usted tiene una ventaja hoy en la iglesia, que usted tiene consejo. Estas prédicas no se daban antes en la iglesia. Usted no sabía cómo lidiar con esto, pero hoy en día usted tiene prédicas que lo pueden ayudar. Entonces yo empecé a colocar la Biblia ahí en audio. En ese tiempo no existía la app que tenemos hoy, sino que yo tenía que descargar la Biblia, ponerla en un CD, colocarla en la grabadora, darle play y hacerle que se volviera a repetir, y con eso dormía. Y eso poco a poco me empezó a liberar. Pero un día yo recibí de Dios eso y me dijo: da pasos de fe. Entonces yo no quería comer y me senté y dije: mamá, sírveme el almuerzo. Y el cuerpo decía: no comas. Y voy a comer. Y comí. No salgas, voy a salir. Y empecé a caminar, empecé a ir. No escuches música, porque a mí me encanta escuchar música. Y así que empecé a escuchar música alegre, feliz. Y dije: no me voy a dejar vencer por la depresión, y voy a empezar a escuchar música aunque no lo quiera. No te duermas, hoy voy a dormir. Y me acostaba ahí. Empieza a dar vueltas por el cuarto. Desespérate. No me voy a desesperar, porque Dios está conmigo y pacientemente voy a esperar en Dios. Cuando yo tomé la determinación, Dios puso su mano sobre mí y en 15 días Dios me libertó de la depresión. 15 días Dios me restauró, me libertó, rompió mis cadenas. Le estoy hablando desde cuando era soltero hasta el día de hoy. Dios me ha mantenido en libertad y me mantendrá en libertad por el resto de mi vida. Y yo hoy quiero orar por ti, porque hay dos cosas fuertes en las que yo tengo autoridad. En todo lo que yo te he hablado en el transcurso de estas semanas, hay dos cosas fuertes que yo tengo autoridad: moralidad sexual y libertad contra la depresión. Yo sé lo que tengo y yo sé lo que puedo impartir: moralidad sexual y libertad contra la depresión. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo como pastor voy a orar por ti y voy a declarar que así como Dios me libertó a mí, liberta tu vida, liberta a tus hijos, liberta a tu familia, y que tus generaciones no vivirán atadas a la depresión, en el nombre de Jesús.